Bueno, buenos días. Yo soy la profesora Ana Biliat, la profesora de la Cátedra de Reumatología, y voy a presentarles hoy dos clases. Las clases de fisiopatología de la artrosis y la fisiopatología de la osteoporosis. Empezamos entonces por la primera. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿cómo definimos la artrosis? La definimos como una enfermedad degenerativa del órgano articular que interesa a todos los componentes tisulares y que lleva a la insuficiencia de función. Y acá van a ver que durante la clase lo vamos a recalcar, lo vamos a retomar varias veces, y es el hecho de que afecta a todos los componentes tisulares y de cómo lleva a la insuficiencia de la función, que en realidad es lo que afecta la calidad de vida por dolor y por discapacidad a estos pacientes. Durante la artrosis, las propiedades biomecánicas del cartílago y del hueso subcondral se alteran, y esto es lo que produce una incapacidad a adaptarse a los requerimientos articulares. La articulación no es capaz de adaptarse a lo que se le está solicitando. Y es sin duda la artropatía más frecuente. En cuanto a la epidemiología, bueno, eso lo sabemos, ¿verdad? Que la frecuencia aumenta con la edad. En Uruguay no tenemos datos epidemiológicos. En Estados Unidos, la tercera parte de los individuos de entre 25 y 70 años sufren de artrosis en alguna localización. El 10% de los individuos entre 40 y 49 años en Europa y el 92% de los individuos de más de 70 años muestran signos de osteoartrosis en las manos. Fíjense que es prácticamente el 100%, y es probable que esto no cambie mucho en nuestra población, ya que somos esencialmente descendientes de europeos. En cuanto al sexo, la frecuencia es idéntica entre los dos sexos hasta los 50 años, luego la mujer está más afectada. La topografía es diferente, eso sí cambia entre los sexos. Las metacarpofalángicas y la cadera son más frecuentes en el hombre, y la interfalángica distal y la artrosis de rodilla es más frecuente en la mujer. Existe un claro patrón hereditario, quizás ustedes lo han podido observar en sus familias, en particular en cuanto a la artrosis de manos. La formación de nódulos de Everdell y de Bouchard se presentan con un patrón dominante en mujeres de una misma familia. Y la raza negra y la esquimal están menos afectadas. En cuanto a la topografía, el raquis es uno de los sitios que afecta, pero no todo el raquis, sino principalmente el raquis cervical y el raquis lumbar. En los miembros superiores, las interfalángicas distales, las interfalángicas proximales, acá lo pueden ver, ¿verdad? Las interfalángicas distales, las interfalángicas proximales y la trapezo metacarpiana, que se ve en la foto superior. Y en los miembros inferiores, la primera metatarsofalángica, que es, ¿verdad?, la causa del juanete, lo que habitualmente llamamos juanete, las rodillas y la cadera. ¿Cómo las clasificamos? Las clasificamos en idiopáticas, cuando no se reconocen sus causas, y secundarias cuando están, cuando son secundarias, cuando aparecen luego de alguna otra causa, como pueden ser las displasias articulares, los traumatismos, ¿verdad? La artritis reumatoidea, ¿verdad? Una vez que se apaga, que deja de haber inflamación, pueden agregarse fenómenos degenerativos de tipo artrósicos.
las ostronecrosis articulares y las infecciones. En general, luego de que una articulación haya estado infectada, luego de que se mejora, que se cura la infección, es muy frecuente que aparezcan fenómenos de tipo artrósico. Vamos a hablar del cartílago articular normal para ver luego lo que sucede durante la artrosis. El tejido, el cartílago es un tejido que es avascular y aneural y que permite, junto a los tejidos blandos y el hueso subcondral, del cual es muy dependiente, amortiguar las fuerzas que se ejercen sobre la articulación. En el cartílago, solamente el 2 al 30% del volumen está constituido por células y el 97 y al 98%, o sea, prácticamente el 100%, está constituida por una matriz que vamos a ver cómo está formada. Bien, los condrocitos, en este cartílago, los condrocitos son las células formadoras del cartílago, están insertos en una laguna, que se llama la laguna condrocitaria, que es que esa laguna, el condrocito y esa laguna es la unidad funcional del cartílago, y que este condrón le forma una estructura similar a una cápsula que le confiere protección. Y son estas células las que producen todas las proteínas de la matriz. La matriz le confiere las propiedades biomecánicas al cartílago. Esto es importante. El 70 o 80% está constituido por agua, y en el peso seco encontramos un 50% de colágeno de tipo 2, un 35 al 40% de proteoglicanos, que son extremadamente importantes para mantener ese volumen de agua que es necesario, que le es necesario al cartílago para generar la amortiguación de presión que se le ejerce durante el movimiento, y el 15 al 20% de otras proteínas. El agua es un elemento extremadamente importante porque, como decíamos, es un tejido avascular, y es la forma que tiene, mediante el movimiento de agua que se hace durante la movilización de la articulación, que el cartílago se nutre. El agua está principalmente fijada en la malla de proteoglicanos, que lo vamos a ver más adelante, y es esta agua que permite el pasaje de nutrientes y la salida de detritos celulares, y le confiere resistencia al cartílago. Acá en el cuadro más a la izquierda vemos cómo en un cartílago en reposo, ¿verdad?, el agua está en forma, las moléculas están quietas, están inmóviles, pero que hay una movilización de agua durante la presión. O sea, durante la presión articular no quiere decir que tengamos que apretar una articulación, sino cuando nos movemos ejercemos una presión sobre la articulación, que lleva al movimiento del agua y a la difusión, ¿verdad?, de nutrientes y de detritos celulares, tanto hacia adentro de la articulación como hacia afuera de la articulación. Y todo vuelve a su estado inicial una vez que la fuerza se ha eliminado. Esto es importante que lo retengan, porque van a ver que esto es lo que, como les decía recién, es importante para la nutrición del cartílago, y esto nos lleva enseguida a pensar una cosa que yo no sé si ustedes ya la pensaron, y es que si no nos movemos, nuestro cartílago no se nutre y no desecha sus detritos
sus distritos celulares. Entonces, el primer consejo acá, la primera información es: hay que moverse. Bien, los proteoglicanos son las moléculas más abundantes en el cartílago, pero existen en todas las matrices celulares. Son complejos macromoleculares formados por un filamento central de ácido hialurónico al que se unen mediante una proteína de unión los glucosaminoglicanos, ¿verdad? Acá tenemos la molécula de ácido hialurónico y acá tenemos los distintos glucosaminoglicanos que se unen a esta gran molécula, ¿verdad? Y que forman esta enorme molécula que está acá, bueno, en este caso es una agrecano. Estos complejos, los más abundantes son el queratán sulfato y el condroitin sulfato, y el proteoglicano más abundante en nuestros cartílagos es el agrecano por un 90%. La unión de los GAGs al ácido hialurónico se produce luego de ser excretado. Fíjense la dificultad que tendría una célula para excretar una molécula de este tamaño, ¿verdad? Y están cargados negativamente, lo que hace que sus hebras se repelen hasta que se equilibran, y es en ese espacio que se forma donde se va a fijar el agua. Otras proteínas, están todas las proteínas del cartílago, son producidas por el cartílago, por sus células, que son los condrocitos. El colágeno de tipo 2 le confiere rigidez y fuerza tensional, y su disposición en pirámide, que acá no agregué ninguna figura, en pirámide le permite, ¿verdad?, el reparto de fuerza, la dispersión de fuerzas de manera más eficiente. El colágeno de tipo 9 se dispone entre las fibras de colágeno de tipo 2 y le sirve de pegamento, ¿verdad?, de unión entre las fibras para formar la malla proteica. Y hay también otras proteínas que no son colágenos, que son la ancorina, que funciona, que es un mecanorreceptor. Esto es importante para el colágeno de un órgano, para un cartílago de un órgano que se mueve, ¿verdad? La fibronectina, que le permite mantener la estructura en la matriz. Y el COM, que es la proteína oligomérica del cartílago, de la cual no se conoce la función, pero que bueno, que es otra de sus proteínas. Acá tenemos una gran figura donde quería mostrarles cómo se organizan, ¿verdad? Acá tenemos la molécula de ácido hialurónico al que se fijan, ¿verdad?, los distintos, los agrecanos en este caso, que están formados por estos glucosaminoglicanos, que son el condroitin 6 sulfato, el 4 sulfato y el queratán sulfato, que están unidos a la molécula de ácido hialurónico por proteínas de unión, ¿verdad? Y que, bueno, como decíamos anteriormente, toda esta malla está está formada por el mismo condrocito. Tenemos acá las otras moléculas proteicas, ¿verdad?, que también están organizadas en fibras, y que están formadas por colágeno de tipo 9, colágeno de tipo 2, como decíamos, y que están unidas por moléculas como el colágeno de tipo 9, la ¿dónde está? La fibromodulina y la decorina. Bien,
Los constituyentes de la matriz celular están en continuo recambio, lo que le permite al cartílago adecuarse a los requerimientos de la articulación, ¿verdad? Los requerimientos de la articulación dependen de qué tanto nosotros nos movemos y de cómo y de qué articulaciones movemos. Este fenómeno de recambio está regulado por factores anabólicos y factores catabólicos, como en todos los tejidos. ¿Cuáles son los factores anabólicos? Aquellos que estimulan la proliferación celular y la síntesis de colágeno y de proteoglicanos. Los inhibidores, las proteasas, las TIM1 y las TIM2, el TGF-beta, que inhibe la síntesis de proteasas, estimula la síntesis de colágeno y prostaglandinas, y el factor de crecimiento insulínico de tipo 1, que estimula la mitosis y la síntesis de colágeno. ¿Cuáles son aquellos factores catabólicos? Bueno, sabemos que son aquellos que llevan a la destrucción y a la disminución de la proliferación, a la destrucción de la matriz y a la disminución de la proliferación celular. Bien, tenemos a las enzimas proteolíticas, que son producidas por el condrocito, luego de ser estimulado por la interleuquina 1, que se origina in situ a nivel de la sinovial y en el cartílago. Entonces, esta molécula, la interleuquina 1, ustedes la vemos en la inflamación también, pero la vemos en el metabolismo del cartílago. Las colagenasas, que es responsable de la degradación del colágeno de tipo 2, la estromelicina, que degrada proteoglicanos y activa la colagenasa, y los niveles de estromelicina son proporcionales al grado de destrucción del cartílago. Luego la gelatinasa, las tiolproteasas y las serinproteasas, que activan las metaloproteasas. Entre las proinflamatorias tenemos la interleuquina 1 beta y el TNF-alfa, como existen en muchos otros tejidos, ¿verdad? Y en muchas otras funciones, que inhiben la síntesis de colágeno y de proteoglicanos, estimulan la expresión de colagenasas, inhiben la proliferación de condrocitos y lo que se ha visto últimamente es que muchas funciones relacionadas inicialmente con la interleuquina 1 son en realidad producidas por el óxido nítrico. Pero esto son cosas en realidad que están todavía bastante en estudio. ¿Qué pasa con el cartílago durante la artrosis? Es sin duda el tejido más afectado. Tenemos cambios macroscópicos, como se ven en estas fotos, ulceraciones que pueden ser a veces superficiales, ¿verdad? Pero que a veces pueden ser más profundas, fisuras, como vemos acá en la foto de la derecha, ¿verdad? Como el cartílago tiene algunas fisuras grandes y otras más pequeñas, ¿verdad? Y deformaciones que las vemos macroscópicamente cuando vamos caminando, ¿verdad? Que son el genivarum y el genovalgo. A nivel ya de la misma, dentro también de la articulación, vemos estas zonas, ¿verdad? Articulares que son más opacas, que están denudadas de cartílago, ¿verdad? Y que son espacios donde, como en estos lugares, como se ve a la izquierda, son sitios de la articulación donde realmente puede no existir cartílagos, y eso lo vemos a veces en la placa, ¿verdad? Cuando no vemos espacio intraarticular. Cuando no vemos el espacio articular, quiere decir que no hay cartílago. El espacio que vemos entre los dos huesos, ese espacio es radiolúcido y entonces no se ve en la placa, pero ahí es donde está el cartílago.
Acá vemos que además de lesionar al cartílago, este fenómeno degenerativo de artrosis puede lesionar además el hueso, y es cuando vemos en estas articulaciones que son artrósicas geodas a nivel óseo. Fíjense, acá les puse esta figura donde se ven estas pequeñas geodas en la cabeza femoral, ¿verdad? Y a la izquierda, este fragmento de raquis, en donde se ven estas enormes formaciones, ¿verdad? Que parecen como barbas, y que en realidad corresponden en la radiografía a los osteofitos que vemos en ese lugar, y se cree que esta formación de osteofitos es una forma que tiene el hueso de compensar, ¿verdad?, la pérdida ósea y la pérdida de cartílago. Microscópicamente, ¿qué es lo que pasa? Bien, tenemos varios estadios. Primeramente vemos las fisuras superficiales, ¿verdad? Acá se ven en la placa, en la figura A, cómo la superficie del cartílago está fisurada, ¿verdad? Vemos cómo las lagunas intracondrocitarias hay condrocitos que están agrupados dentro de ellas. Habitualmente lo normal es que pase con las lagunas que están más al interior, más abajo de la matriz del condrocito, que haya un condrocito solo por laguna, sino que acá vemos que hay más de uno. Cada punto azul corresponde a un núcleo de condrocito, a una célula, ¿verdad? Entonces vemos que en cada laguna hay más de uno. Luego vemos la microvascularización que se desarrolla desde el hueso subcondral, que acá se ve bien en la figura B, y está marcado por esta flecha, ¿verdad? La aparición de estas microvascularización que habitualmente no existe en el cartílago, y eso nos habla de una insuficiencia, sería una respuesta del cartílago a la insuficiencia para formar células funcionales, y bueno, se estaría revascularizando, algo que pasa solamente en el cartílago fetal. Y finalmente vemos en la última figura, en la figura C, cómo el cartílago, como el hueso subcondral, queda totalmente denudado de cartílago, ¿verdad? Fíjense la altura del cartílago en la figura A, y en la figura C la diferencia de altura que tiene, ¿verdad? Y cómo se ha perdido este cartílago. ¿Cuáles son los cambios bioquímicos? Y bueno, primeramente una disminución de la hidrofobicidad, que hace que el cartílago sea menos capaz, pierda la capacidad de amortiguar. La amortiguación en el que genera el cartílago, ¿verdad?, de los golpes, o sea, no solamente de los golpes, ¿verdad?, del estrés que genera todos los movimientos que hacemos continuamente durante todo el día y durante la noche también. Eso está favorecido, ¿verdad?, por la presencia de agua dentro del cartílago. La amortiguación está favorecida por la presencia de agua dentro del cartílago. Luego el colágeno 2, ¿verdad?, que no disminuye en cantidad, pero las fibras son más cortas, lo que hace que este colágeno sea menos funcional, o que no sea funcional del todo. Aparece un colágeno de tipo 1, que habitualmente está presente en el hueso y en la piel, pero no en la articulación, no en el cartílago. Los proteoglicanos es donde se observan los cambios más importantes. Su cantidad disminuye hasta en un 50%,
las mallas se hacen más cortas y más pequeñas, y hay una disminución del condroitin 4-sulfato y la aparición del 6-sulfato que normalmente se observa únicamente en el cartílago inmaduro. Y esto en realidad lo que está mostrando es que como disminuye el condroitin 6-sulfato, el cartílago tiende a formarse a partir del condroitin 6-sulfato, que es el cartílago, que es lo que hace el cartílago inmaduro, o sea, que es lo que hace es el colágeno que usa el cartílago cuando está en formación. ¿Cuáles son los cambios funcionales? Y bueno, estos cambios funcionales aparecen o favorecen el programa catabólico, o sea, la destrucción cartilaginosa. El core proteico de los GAGs es degradado, de los glucosaminoglicanos, es degradado por metaloproteinasas, luego de ser activados por un corte en el extremo aminoterminal. Los proteoglicanos degradados son eliminados por el condrocito o bien son vertidos en la cavidad celular. Una hialuronidasa de origen sinovial degrada al condroitin 6-sulfato. La TIM, que es una proteína de la matriz, puede ser degradada por la estromilicina. Y acá aparece además la interleuquina 1, que es secretada en altas concentraciones por el cartílago artrósico y es responsable en gran parte del daño tisular que se observa. Y que en el cartílago normal no se produce interleuquina 1. Al inicio hay un aumento de síntesis de los proteoglicanos, pero este aumento de síntesis se agota rápidamente porque no puede seguir el ritmo de degradación del cartílago, y sería el aumento de la actividad de proteasas la responsable de la degradación cartilaginosa. En esta diapositiva les quise resumir cómo aquellos factores que son anabólicos, ¿verdad?, que favorecen la síntesis de la matriz, son los mismos que impiden la degradación de la matriz, y cómo, al contrario, aquellos factores que destruyen la matriz, que son destructores que son, inhibidores de la síntesis de la matriz, son aquellos también que, son aquellos que degradan la matriz. Entonces, bueno, es lo mismo que ocurre en otros tejidos, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral, el IGF-beta, que es el factor generador de insulina de tipo 1, el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿verdad? Son factores que favorecen la síntesis de la matriz, y estos mismos factores inhiben la síntesis de la matriz. O sea que lo que hacen es proteger a la matriz, formar matriz y proteger a la matriz. En cambio, la interleuquina 1 y el TNF-alfa son factores que inhiben la síntesis de la matriz y que a su vez son aquellos que favorecen la degradación de la matriz. Entonces, al contrario, son factores que van a estar siempre degradando la matriz, ¿verdad? Haciendo la función contraria. ¿Cómo se inicia la osteoartritis o la artrosis? Y bueno, esto no está bien definido. Hay modelos en el perro de lesión del ligamento cruzado en la rodilla que han demostrado que cuando se produce esta lesión de manera experimental, bueno, algo que ya está más controvertido, ¿verdad? Si hay que usar animales o no para este tipo
experimentación, pero bueno, esto se ha hecho en otros tiempos y sí, se ha demostrado que cuando se hace esto aparecen elementos artrósicos mucho más precoces. En patología, la acumulación de microtraumatismos, hay oficios que tienen que durante 8 horas al día, por lo menos el trabajador hace el mismo gesto, ¿verdad? Los que levantan pesas, los que trabajan, eso está bien demostrado, los que trabajan con el martillo neumático, que hacen artrosis de codo, algo que es bastante raro. Entonces, la acumulación de traumatismos que se ve sobre todo en algunos oficios, como les estaba diciendo, y también en los atletas, ¿verdad?, de alta gama, que tienen entrenamientos durante 8 horas al día y que en general exigen las mismas articulaciones. Bueno, esto se ha visto y evidentemente todos conocemos las lesiones de rodilla de los futbolistas. En Uruguay, bueno, en otros países que hacen otros deportes conocerán bueno, hay otras, ¿no?, lesiones ligadas, relacionadas al deporte. ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque el estrés mecánico induce a la activación de proteasas, la pérdida de proteoglicano lleva a la disminución de la elasticidad y la resiliencia debido a la pérdida de agua durante la carga articular, ¿verdad? Y bueno, lleva también a la pérdida de la congruencia articular. O sea, la congruencia quiere decir de un encaje anatómico perfecto y estable de las dos superficies articulares, que puede estar afectado por una disminución de la vascularización del hueso subcondral, que esto lo deforma, la atrofia muscular, lesiones tendinosas, la pérdida de la propiocepción que ocurre en las personas adultas y también en las personas que no nos movemos mucho, perdemos la propiocepción, ya sea cuando vamos caminando, no reconocemos bien las rupturas de las veredas, y eso genera microtraumatismos, las fracturas y las lesiones inflamatorias articulares. Entonces, por todo esto, ¿verdad?, es que nosotros decíamos al principio que la artrosis es una enfermedad que afecta todos los tejidos de la articulación, si bien el espacio articular y el cartílago es lo que está más alterado, todas las otras estructuras articulares también se ven afectadas. Bueno, factores genéticos, se habla de ellos en muchos lugares, no sabemos exactamente cuáles son, pero bueno, hay familias de artrósicos, hay familias que hacen artrosis de manos, eso se puede ver, sobre todo en las manos, porque son articulaciones muy visibles, los nódulos de Everden, de Bouchard, los vamos a ver en un ratito. Y bien, luego las alteraciones primarias de la fisiología del cartílago, que bueno, que no sabemos exactamente cuáles son, qué es lo que desencadena, ¿verdad?, cuáles son los primeros eventos articulares que desencadenan esta patología de la fisiología del cartílago. Una sinovitis, y bueno, puede ser mínima. A veces hay algunos autores que la asocian a la presencia de microcristales de pirofosfato de calcio, que bueno, que a veces son visibles en las articulaciones, en las placas, ¿verdad?, en las radiografías, pero muchas veces cuando son muy pequeñitos y todavía no están bien formados, bien aglomerados, no se ven. La obesidad, que es mala para todos, ¿verdad?, no solamente para
nuestras arterias, sino también para nuestras articulaciones, no solo por el estrés mecánico, ¿verdad? Porque evidentemente que el raquis, todas las articulaciones portantes, ¿verdad? Como son el raquis, las caderas, las rodillas, los tobillos, están en un continuo estrés por el aumento de peso, sino además por una vía secundaria a citoquinas producidas por el adipocito. Está bien demostrado, eso está demostrado en estudios animales con la interleuquina 1, y bueno, ahora sabemos que la obesidad está considerada no solamente una enfermedad metabólica, sino también que es una enfermedad inflamatoria, y bueno, entre esos factores inflamatorios que produce, afecta también y favorece el desarrollo de la artrosis. Acá les puse en esta diapositiva, les hice un resumen de los factores de cómo podemos llegar, de las dos vías por las cuales se llega a la degeneración cartilaginosa. Vamos a empezar acá por la que está a la derecha, perdón, a la izquierda, que es por la hiperpresión en un cartílago normal. Entonces, ¿qué es lo que puede ser en un cartílago, qué es lo que puede aparecer en un cartílago normal? Es una hiperpresión debida ya sea a inestabilidades articulares, a una hiperlaxitud ligamentaria, a displasias articulares. La más conocida de ellas es, bueno, que ya no existe más, ¿verdad? Porque se tratan desde que son muy pequeños. La luxación congénita de cadera, pero otras desaxaciones y displasias articulares también lo pueden hacer. Y bueno, como decíamos recientemente, la sobrecarga, ya sea por la obesidad, ya sea por factores laborales o por factores mecánicos. Entonces esto genera la hiperpresión en un cartílago normal y la degeneración cartilaginosa. Luego tenemos en el cartílago alterado, ¿verdad? Cómo se puede degradar. En un cartílago, en un individuo que tiene una predisposición genética, una presión anormal, que a veces puede estar incrementado por lesiones cartilaginosas, como son la condrocalcinosis, que es bastante frecuente, la ocronosis, que bueno, es mucho menos frecuente, enfermedades óseas, como es la enfermedad de Paget o la osteonecrosis aséptica del hueso, o sea, en general son epifisarias, o enfermedades de la sinovial, ya sea por infección o inflamación, como pueden producirse en las infecciones, y en particular nosotros lo vemos mucho en las artritis reumatoidea, ¿verdad? Pueden pueden alterar esta presión normal sobre el cartílago, entonces se altera el cartílago y degenera. Acá vemos un poco lo mismo, de otra manera, ¿verdad? Tenemos a izquierda un cartílago normal y a derecha tenemos una figura en donde están representados todos los elementos que acabamos de ver y que pueden llevar a la artrosis. El remodelaje del hueso subcondral, ¿verdad? Como vimos recién, se pueden formar quistes y esclerosis subcondral, que lo vamos a ver en la placa de qué se trata. El adelgazamiento y la fibrosis de la cápsula, ¿verdad? Lo que genera inestabilidades articulares en la rodilla. La pérdida del cartílago articular, que a veces uno puede conocer la causa, pero otras veces no. Bueno, y que de todos modos durante el envejecimiento se pierde cartílago articular, una sinovitis discreta, ¿verdad? Y la formación de osteofitos.
Vamos a ver ahora la fisiopatología de los signos clínicos y paraclínicos en la artrosis. Y bien, el dolor existe siempre en la artrosis y es la mayor causa de razón de consulta de un paciente artrósico, y muchas veces es difícil de controlarlo y de tratarlo, porque existen muchos factores que intervienen en él y no siempre son los mismos en todos los pacientes. Primero, un daño muscular, una hipotonía muscular, ya sea por inmovilidad, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Una pérdida de la fuerza muscular, el aumento de la presión del hueso subcondral y la aparición de microfracturas, ¿verdad? Una sinovitis, que son sinovitis subclínicas, que pueden aparecer en la artrosis. Eso no lo vemos ni lo podemos evidenciar en la clínica, pero en las ecografías se pueden ver. Distensiones capsulares, ¿verdad? Inestabilidades articulares, que cuando son grandes las podemos clínicamente identificar, pero que a veces son mínimas y en la clínica eso no lo podemos, no lo vemos, no lo podemos diagnosticar. Distensiones tendinosas, tendinitis, ¿verdad? Que son secundarias a las distensiones tendinosas, a las pérdidas del eje de la articulación y a la periostitis. Todo esto es causa de dolor en la artrosis, entonces es importante en el examen clínico tratar de identificar qué es lo que está causando dolor en el paciente en ese momento de su vida, ¿no? En el momento de la consulta. Bien, la inflamación traduce una sinovitis que generalmente es secundaria a la presencia de microfragmentos de cartílago en la articulación, pero que evidentemente en el examen clínico no lo podemos evidenciar, pero que bueno, que puede pasar. La disminución de la movilidad, ¿verdad? Es producida a veces por el dolor, ¿verdad? Por la disminución de la fuerza muscular y por la aparición de osteofitos, que es lo menos frecuente, ¿verdad? En general, la disminución de la movilidad está dada por el dolor y por la disminución de la fuerza muscular. Y las deformaciones que son secundarias a las lesiones cartilaginosas y del hueso subcondral, ¿verdad? Y a la aparición de osteofitos. Acá les puse dos ejemplos, como son el genuvaro y el genuvalgo, ¿verdad? Que son conocidos, que bueno, que son característicos de la artrosis, y esto evidentemente produce molestias y produce dolor durante la marcha. Fíjense en la placa del genuvalgo, como además este paciente tiene un hallux valgus. Fíjense el pulgar, cómo está hacia afuera, ¿verdad? Como tiene un juanete, y cómo, no se ve muy bien acá, pero como tiene los otros dedos, los dedos del segundo al quinto los tiene en garra, ¿verdad? Eso es secundario también a las lesiones artrósicas en el dedo del pie, ¿verdad? En las metatarsofalángicas. Y a derecha vemos una típica mano artrósica, ¿verdad? Con nódulos de Everden y con nódulos de Bouchard en las articulaciones distales y proximales. Bien, en las placas observamos una disminución del espacio articular,
que es debido a la atrofia cartilaginosa, ¿verdad? La vemos sobre todo a nivel en la placa que está a la izquierda, en el compartimento interno de la rodilla, ¿verdad? La formación de osteofitos, ¿verdad? Que son estas elongaciones, estos picos del oro que aparecen, ¿verdad? También la vemos en la placa que está a la derecha, ¿verdad? Sobre el borde interno de la rodilla izquierda. Aquí se ven también sobre el borde externo, aunque no tiene la disminución del espacio articular. Vemos en ambas placas la condensación del hueso subcondral que se ve ¿verdad? por este aspecto más blancuzco que tiene el hueso subcondral, ¿verdad? Que se ve de los dos lados, en las dos placas. Y en las geodas del hueso subcondral que en esta placa no se ven, pero se ven en la próxima, y que son bastante groseras en esta rodilla, que resume todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? La disminución del espacio articular, la condensación del hueso subcondral, ¿verdad? Que estas dos lesiones están de los dos lados, pero fíjense del lado derecho, la aparición, la existencia de estas enormes macrogeodas en la cabeza femoral. Y a nivel de raquis, vemos en este frente, que también resumen todas las lesiones que se pueden, radiológicas que se pueden ver en la artrosis, la disminución del espacio articular entre la vértebra L4 y L5, parecería, en realidad las contamos de arriba para abajo, la formación de osteofitos y la condensación del hueso subcondral. Lo mismo vemos en la placa que está, la placa de perfil, ¿verdad? Vemos la disminución del espacio articular entre L4 y L5, y L5 y S1, vemos una disminución, la aparición de la condensación, ¿verdad? De los platillos vertebrales de L4 y L5, ¿verdad? Que forman esta articulación, y la aparición de osteofitos. También vemos la condensación del platillo tibial del platillo vertebral inferior de L5 y de S1. Hay otras cosas que podría mostrarles en estas placas, pero bueno, son más para más para otro tipo de patología. Bien, los osteofitos, ¿cómo se forman los osteofitos o qué son los osteofitos? Son proliferaciones óseas a nivel de las márgenes articulares y que pueden aparecer muchas veces antes de los signos clínicos y no se conoce su patogenia. A veces sacamos una radiografía que siempre es bilateral, de rodilla, porque hay un paciente que viene con un sufrimiento en la rodilla derecha y de repente vemos osteofitos en la rodilla izquierda y no vemos osteofitos en la derecha, que es la que está sufriendo. Digo, esto no tiene nada que ver con el tiempo de evolución de la artrosis, sino que es un signo, ¿verdad?, que es característico de la artrosis. Algunas hipótesis sobre su formación son que tienden a aumentar la superficie articular para mejorar la carga mecánica, que podrían formarse por una penetración de capilares en la base cartilaginosa desde el hueso subcondral, o otros se ha propuesto también, otros autores han propuesto que serían callos óseos patológicos en consecuencia de microfracturas del hueso subcondral.
pero como decía recién, estas son todas hipótesis, no hay nada demostrado. Entonces, ahora como último capítulo, les quiero hablar de las bases fisiopatológicas del tratamiento de la artrosis, ¿verdad? Que van a tener dos objetivos, un objetivo sintomático, que es calmar el dolor, ¿verdad? Y un objetivo estructuromodulador, que es tratar de disminuir la pérdida de la articulación y, si se puede, restaurarlo, algo que hasta ahora no han mostrado poder ser. Para ello disponemos de tratamientos no farmacológicos y de tratamientos farmacológicos que los vamos a asociar en las indicaciones. Los no farmacológicos son fundamentales y son los más difíciles de lograr, como es el ejercicio, ¿verdad? Lograr que un paciente o que una persona haga ejercicio para mejorar la artrosis o su sufrimiento por artrosis es muy difícil, es mucho más fácil tomarse una medicación y el edificio lo dejamos para el fin de semana que nunca llega. Pero bien, bueno, esto está bien demostrado para la cadera y la rodilla y mejora en 3 a 6 meses cuando se hace, ¿no?, en forma regular. Mejora el rango articular, mejora la fuerza muscular, mejora el dolor y mejora la propiocepción. Entonces mejora todos los elementos, ¿verdad? Toda la sintomatología que se observa, que vimos al inicio y que caracteriza la artrosis. El adelgazamiento, ¿verdad?, que está demostrado sobre todo para la rodilla y que es muy difícil de lograr y que en realidad no es muy exigente porque se ha visto que el 5% de disminución progresiva del peso en 18 meses mejora los índices funcionales y del dolor. Entonces, no se exige, no es necesario una pérdida muy grande de peso para mejorar el dolor y para mejorar la función articular, ¿verdad? Entonces es algo que hay que insistir mucho y es como el ejercicio, ¿verdad? Es lo que menos conseguimos de los pacientes. Y bueno, finalmente el tratamiento farmacológico, que tiene dos objetivos, ¿verdad? Uno, como decíamos, sintomático y el otro estructuromodulador. Para el sintomático tratamos de usar analgésicos mucho más que antiinflamatorios porque tienen muchísimos menos efectos secundarios que los antiinflamatorios no esteroideos, pero en la realidad es que los AINE mejoran más el dolor y por eso, porque mejora más el dolor, el paciente se mueve más. Pero bueno, hay que tratar siempre de probar los analgésicos a dosis plenas antes de indicar antiinflamatorios no esteroideos. Y luego tenemos los antiartrósicos sintomáticos de acción lenta, que son, bueno, los glucosaminoglicanos, el sulfato de glucosamina, el condroitinsulfato y la diacereína, los insaponificables de palta y soja y el ácido hialurónico, así que como ven acá tenemos una gama bastante amplia de medicamentos que podemos dar, y estos medicamentos han demostrado sí que cuando los usamos los pacientes necesitan menos analgésico y menos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, es una de las razones de su indicación
porque les estamos, tienen poco o ningún efecto secundario, y entonces les estamos ahorrando todos los efectos secundarios, esencialmente de los AINES, que es lo que más toman los pacientes cuando tienen dolor. Estos mismos fármacos estructuromoduladores están, que como decíamos, son antiartrósicos sintomáticos de acción lenta, ¿verdad? Y bueno, como les decía, ¿verdad? Mejoran la sintomatología y no está demostrado, no está muy bien demostrado que realmente mejoren la estructura, ¿verdad? Y mejoren el mantenimiento de la estructura de la articulación. Bueno, esto vamos a ver ahora cuál es el marco teórico de su indicación, ¿verdad? Que está demostrado en algunos estudios in vitro, como les decía anteriormente, y también in vivo. La glucosamina, el condroitin sulfato y el ácido hialurónico aumentan la expresión de algunas proteínas de la matriz y el recambio de los proteoglicanos. La diacereína disminuye la producción y la actividad de la interleuquina 1 beta y del óxido nítrico, y las de la secreción de las MMP, aumenta el TGF-beta, y entonces el aumento de este factor favorece el mantenimiento del tejido articular. Los extractos de palta y soja disminuyen interleuquina 1, IL-6, IL-8 y la prostaglandina E, que son y la actividad de las MMP, que son todos factores proinflamatorios, y la glucosamina disminuye los radicales superóxilos y las mieloperoxidasas, lo que hace también lo que permite entonces el mantenimiento de la articulación. ¿Cuál es la evidencia clínica que tenemos? Bien, la diacereína mejora la evolución en la cadera, la glucosamina mejora la evolución en la rodilla, la glucosamina más y el condroitin sulfato no solamente mejora la evolución en las rodillas y en las interfalángicas proximales. Los insaponificables de palta y soja tienen una evidencia débil en la cadera, y el ácido hialurónico no ha demostrado en los estudios que se han diseñado un beneficio. Pero ¿por qué los usamos entonces a estos moduladores de la enfermedad? Porque sí está demostrado que permiten disminuir las dosis e incluso prescindir del uso de analgésicos y antiinflamatorios, creo que se los acabo de decir, prolongan los periodos de acalmia, mejoran los índices algo funcionales y mejoran la calidad de vida. Y entonces todo esto es lo que todos estos son objetivos que nosotros queremos obtener en el tratamiento de la artrosis, y porque ellos han demostrado, ¿verdad?, como decíamos recién, la eficacia clínica. Entonces, a estos pacientes están dirigidos todas estas medicaciones, está dirigida esta clase, y bueno, acuérdense de que además de medicarlos, hay que decirles que sigan teniendo esta vida activa, sigan teniendo esta vida saludable, y que eso también va a contribuir
a mejorar su artrosis. Muchas gracias.